¿Cuántos tienen en sus casas, en sus hogares, una Biblia? A ver esas manos. Que te pertenezca en lo personal o que es parte de la familia. Una Biblia. Bien. A ver cuántos cristianos, hijos de Dios, hay en esta noche. ¿Hay alguno que está por primera vez? Bueno, todos, gracias a Dios, hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Bien. Entonces, ¿cuántos leen la Biblia? No respondan. Parece los valientes se están levantando las manos. Bien. Creyendo y confiando y creyendo en el Señor que lo hacen. Amén. Y bueno, y si no lo haces, está bueno, Dios nos da una nueva oportunidad para hacerlo. Nos arrepentimos. Señor, perdóname porque no estoy leyendo la Biblia o porque hace tiempo no la leo. Bueno, y a partir de hoy, mañana comienzo a leerla en forma personal. No digo la lectura aquí en el culto, congregacionalmente, sino en forma individual, personal. Bien, vamos a ir, me gusta el libro de los Salmos. Los Salmos, 150 salmos. Vamos a ir al capítulo 19, al 19, versículos 7 al 10, 7 al 10. Mientras ustedes lo buscan, ¿trajeron su Biblia hoy? Y los celulares con la aplicación. Y si no, gracias a Dios, los hermanos aquí y la iglesia, las pantallas. Aleluya. Entonces, Salmo 19, versículos 7 al 9. Vamos a hacer lectura. La ley de Jehová. ¿Cómo es la ley de Jehová? A ver, iglesia, jóvenes, adolescentes, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y sigue este texto: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos con el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son como rectos. Ustedes me van a ayudar. Que alegran el corazón. Esto me gusta. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, puro, que alumbra los ojos. Y vamos con el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 6 declaraciones encontramos en estos 3 versículos. 6 declaraciones. Pero también se menciona, la Biblia es la palabra de Dios, y aquí se menciona a la palabra de Dios como ley, la ley de Dios, ¿sí? Y también se habla de testimonio, de mandamientos, de preceptos, de temor, de juicios. Entonces,
también estos tres textos nos dan características de cómo es la palabra de Dios. Dice que una característica es perfecta. Lo hemos leído, ¿sí? También dice que es fiel. Habla que los mandamientos son rectos. El precepto de Jehová es puro. Entonces, tenemos perfecta, fiel, rectos, puro. El temor de Jehová es limpio. Y los juicios de Jehová son verdad. Sí, perfecta, fiel, recto, puro. Estamos limpio y verdad. Pero también en estos 3 versículos hallamos beneficios para nosotros, para los hijos de Dios, para los cristianos, para ustedes y para mí. El primer beneficio está en el versículo 7. Dice que convierte el alma. Convierte el alma. Alma, la personalidad humana. Convierte, ¿sí? La mente, el corazón, nuestras fuerzas, todo tiene que estar bajo la influencia de la palabra de Dios. El otro beneficio que hace sabio al sencillo, que hace sabio al sencillo. Versículo 8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos y el beneficio es que alegran el corazón, que alegran el corazón. Vamos hasta aquí. Convierte el alma, ¿sí? Hace sabio al sencillo, alegran el corazón. Y también en el versículo 8, ¿qué más hace la palabra de Dios? Alumbra los ojos. Versículo 9, otro beneficio, la palabra de Dios, el temor de Jehová, permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad. La palabra de Dios es verdad. Amén. Dice, todos justos. Entonces tenemos 6 declaraciones, características y beneficios de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, amén, de los mandamientos, preceptos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Bien, entonces, si tuviéramos oportunidad, ustedes y yo, de examinar, jóvenes, las grandes bibliotecas del mundo. Hablo de Inglaterra, Nueva York, París. En los millones de volúmenes de literatura que existen, no vamos a encontrar ningún libro como la Biblia. La Biblia es un libro único. La Biblia es incomparable, es inigualable a cualquier otro libro, inclusive libros religiosos, en fin. Ahora, de todos los libros
jóvenes, que se hayan escrito la Biblia. Mis hermanos, no hay ninguno como la Biblia, y es el libro más interesante, es el libro más importante para la humanidad y especialmente para sus hijos. Amén. Entonces, la Biblia es un compendio de 66 libros que está dividido en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo. En el Antiguo tenemos 39 libros y en el Nuevo, ¿cuántos? ¿Cuántos? 27. 27. Y encontramos los 5 primeros llamados Pentateuco, la ley de Dios, ¿sí? Encontramos libros de los profetas, mayores y menores, de historia, poéticos, de poesía, ¿sí? En el Nuevo los evangelios, también Apocalipsis, profético, significa revelación, y diferentes epístolas, cartas individuales de Pedro, de Pablo, a diferentes iglesias, a diferentes congregaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que estos escritos, o sea, fue escrita la palabra de Dios en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, ¿sí? Diferentes, de diferentes lugares. Y la mayor parte de los autores no se conocían. Y encontramos, ustedes todo esto lo saben, encontramos pescadores, diferentes oficios también, pescadores, ¿sí? Reyes, gobernantes, y pastores, fabricantes de tiendas. Sin embargo, la Biblia mantiene una línea de consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Una línea de duración, una línea de estabilidad, una línea de resistencia, una línea de solidez. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y su palabra es su voluntad. Y la palabra de Dios es su voz. Y nosotros hoy estamos al alcance, podemos alcanzar esa voz, ¿sí? Porque su voluntad está revelada en la palabra de Dios. Consejo para todo, para todo, para el joven, para los matrimonios, para la familia, para el esposo, la esposa. Estamos para tomar decisiones. Ustedes en la palabra de Dios, a medida que la vayan leyendo, van a ir descubriendo lo que su espíritu, su alma necesita y tiene que ser suplida por la palabra del Señor. Amén. Es el libro más antiguo de la humanidad en registros científicos, arqueológicos, antropológicos, geológicos, biológicos. Amén. Y esta palabra de Dios es real. La palabra de nuestro Señor es vigente. Es para nuestros días, para este tiempo, porque contiene verdades, hermanos, para nosotros. Y su palabra, como les decía,
es importante para tu vida y para la mía. Es interesante, ¿sí? Se necesita para vivir, jóvenes, la palabra del Señor. Como hijos de Él, se necesita para vivir. Porque sin la palabra del Señor nos morimos espiritualmente. Ustedes para vivir físicamente y yo para vivir físicamente necesitamos alimentarnos todos los días y saludablemente. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo espiritualmente. Necesitamos de la palabra de Dios, ese alimento diario de todos los días. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no nos alimentamos? Vieron que se necesita el alimento y el agua. Pero si no nos alimentamos, ¿qué pasa con ese cuerpo por varios días? Nos debilitamos. Gracias, hermana. Nos debilitamos. ¿Sí? Ahora todo eso y nos enfermamos muchas veces por estar débiles. ¿Sí? Entonces nos encontramos con cristianos que son, a ver si vale la comparación, anoréxicos. Hay cristianos desnutridos, ¿puede ser la palabra? Entonces no estamos exentos de enfermarnos, ¿sí? Necesitamos salud espiritual. Necesitamos salud espiritual. Los jóvenes necesitan salud espiritual. Entonces, fíjense que Dios nos manda, dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Renovar el espíritu de nuestra mente. Y la única manera de renovar el espíritu de nuestra mente es llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios. Dice que los pensamientos de Dios son altos y los caminos del Señor también son altos, más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debemos llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Dice que lo que limpia nuestras vidas es la palabra de Dios. Es como agua, ¿sí? Nos limpia. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y con qué? A ver, me escuché. ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Es ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Es oír la palabra de Dios y es aplicar lecciones prácticas a nuestras vidas. Es obedecerle al Señor. Lo que Dios dice en su palabra, nosotros tenemos que obedecerle porque nosotros nos regimos por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Seguimos. Entonces, es el origen de la fe cristiana, la palabra de nuestro Dios. No es solamente una obra literaria importante, sino es el origen de nuestra fe. Y además es un milagro. Es un milagro. Amén. No hay nada que se le iguale. Fíjense que es una producción divina,
Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por ¿quién? Todos estos textos, ustedes lo saben, por Dios y útil para enseñar, no sé si, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada, aliento de Dios, aliento de Dios, útil. O sea, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios redarguye nuestras vidas. Redarguir quiere decir convencer, nos convence, nos amonesta, nos llama la atención, nos reta. Amén. Sí, nos enseña, redarguye, corrige nuestros errores, nuestras equivocaciones, nos instruye. Miren todo lo que hace la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:16. Y fíjense que Dios inspiró a autores humanos en diversas situaciones de la vida. Los usó como instrumentos. La palabra, la Biblia, la palabra del Señor ha sido preservada. Y preservada quiere decir resguardada. Quiere decir mantenida a través de los tiempos. ¿No te alegra eso? Aleluya, hoy la tenemos con nosotros. Amén. Preservada, resguardada, mantenida a través de los tiempos, a pesar de diferentes ataques que ha tenido durante los diferentes tiempos, épocas. Estamos en medio de los ataques, ha sido preservada. En medio de los opositores, ha sido preservada. Hay muchos que trataron de destruir los libros que circulaban individualmente. Muchos trataron de destruirla. Pero hoy, ¿cuántos pueden levantar sus manos y decir gracias Dios? Gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra. Amén. El apóstol Pedro dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Anoten todos estos textos, porque en diferentes momentos de nuestras vidas nos ayudan, ¿sí? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, lo que ha dicho directamente Dios. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Adán y a Eva, le comunicó su palabra. También Dios le comunicó su palabra a Abraham, a Isaac, a los patriarcas, a Jacob, a Moisés. Dios también habló a la nación de Israel, comunicando. Les dio los mandamientos, ¿recuerdan? Y Pablo también predicó la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que produce oír la palabra de Dios. En esta noche yo doy gracias a Dios por lo que estamos aquí en este lugar. Ustedes en este momento están oyendo la palabra del Señor.
Y la palabra del Señor te produce fe. Amén. Y a mí me produce fe porque la comparto y también la estoy escuchando. Amén. Entonces, la iglesia, los jóvenes, los adolescentes, los niños, necesitamos oír la palabra de Dios. Y gracias al Señor porque nosotros tenemos una congregación, si alguien no lo sabía, una congregación que damos prioridad a la palabra de Dios. Amén. A través de los estudios bíblicos, las diferentes peñas, a través de la escuela bíblica, a través de los cultos como este, nos centramos en la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pedro indicó que su predicación es la palabra de Dios también. Y el apóstol Pablo exhortó a Timoteo a predicar la palabra de Dios. En esta noche somos exhortados a hablar, a comunicar la palabra de Dios, a transmitir la palabra del Señor. Amén. Tocalo y decirle, habla de Jesús. Hacerle recordar al que está al lado. Amén. Testificar de Cristo. Jóvenes, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no es estática, es dinámica, es poderosa. Los dichos del Señor son extraordinarios. Es la palabra creadora. Por la palabra de Dios, los cielos, el universo, todo fue hecho, fue creado. El hombre, ustedes y yo, hemos sido creados. Es la palabra de Dios la que sostiene la creación, sustenta todas las cosas. Yo quiero que en esta noche salgas de este lugar amando la palabra de Dios, aceptando la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de nuestro Dios. Di en esta noche esto: hay poder en la palabra de Dios. Amén, sí, dilo: hay poder en la palabra de Dios. Porque no son tus palabras, no son mis palabras, es la palabra del Señor. En esta noche estamos siendo desafiados, amén. Hay un desafío. La palabra de Dios imparte vida. Vida. Estábamos muertos espiritualmente. Estábamos en oscuridad, en esclavitud. Pero nos dio vida. Amén. Nos dio vida. Trajo luz. Nos alumbró. Amén. Vida. Esa vida que debe fluir en nosotros para que muchos otros conozcan a Jesucristo y su palabra. Amén. Entonces, su palabra nos da poder en esta hora para luchar contra Satanás. Amén. Escrito está. Ahora, para vencer, nosotros tenemos que llenar todo nuestro ser, impregnarnos de la palabra del Señor, ser como esas esponjas cuando se sumergen en el agua. Amén. Debemos llenarnos de la palabra del Señor. De aquí hasta que terminemos en esta noche, voy a decir constantemente: llenarnos de la palabra del Señor.
A través de su palabra, Él pone en acción su gracia, el poder y la revelación en nosotros. Cada vez que ustedes estén en contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, pídanle al Espíritu Santo: guíame, Señor, háblame, Señor. Que yo pueda tener esa comprensión espiritual de eso que estoy leyendo. Amén. Que el Señor se revele a nuestras vidas. Y les decía que la palabra del Señor es su voz, es su voluntad. Contiene esa revelación de la mente de Dios. Amén. Se nos dice tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? O la mente de Dios es tener a Cristo en nosotros. Amén. Y sus palabras. Este es un tiempo de búsqueda de la palabra del Señor. Es la que en tiempos malos como estos que se están viviendo, es la que nos salva. Amén. Es la que nos va a sacar de situaciones y momentos difíciles. Su palabra en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada, ningún libro que haya superado la Biblia, la palabra de Dios. Es más, tenemos comentarios de personas como presidentes, filósofos, matemáticos, que han citado la palabra de Dios. Y aquí extraje una expresión que alguien citó: para todas las enfermedades del alma, las Sagradas Escrituras ofrecen el único remedio. Ama las Sagradas Escrituras y te amará la sabiduría. Dice, ¿alguien tiene falta de sabiduría? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pedirle al Señor, pero también, ahí está, debemos llenar. Dice que hace sabio al sencillo. Amén. Los mandamientos de Jehová. Ha sido un libro bien probado. Y la prueba mayor ha sido su permanencia durante el tiempo. Ha resistido la prueba del tiempo. En su palabra hay unidad, hay exactitud, cumplimientos de promesas, de profecías. Entonces, Él quiere develarse a nosotros. Tiene un propósito la palabra del Señor. Revelarse a nosotros, que nosotros podamos descubrir en ella lo que nosotros necesitamos. Cada vez que ustedes y yo leemos la palabra de Dios, no sé si a ustedes les pasa, pero la palabra de Dios nos confronta. Nos confronta. Dice que es como un espejo. Miramos nuestra alma. Yo no sé, cada mañana cuando despertamos, nos levantamos, lo primero que hacemos, higienizarnos, nos miramos al espejo, a ver si está todo en orden, a ver si nos amamos cuando nos miramos en el espejo, si nos gustamos. Dice que debemos amar al Señor y amar al prójimo como a quién, como a ti, como uno mismo, ¿no? Bueno, ¿nos amamos o no nos amamos? Entonces,
si está todo en orden, esto quizá nosotras las mujeres demoramos un poquito más con el espejo, ¿no? Son más prácticos los varones. Pero creo que si estamos con la cara sucia, manchada, no vamos a salir así con el rímel de la noche anterior, no sé. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que la palabra del Señor nos ordena. Amén. Nos limpia. Nos hace más bonitos y bonitas. Oh, gloria a Dios. Qué ventaja, ¿no? Aleluya. Porque eso de estar en contacto con la palabra del Señor te hace más dócil, más obediente, más sensible. Amén. En fin, hay una lista larga. Pero nos confronta, pero para bien nuestro, para ser mejores cada día, mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Y fíjense que la palabra de Dios está hoy firme, resistiendo, amén, a los burladores. Aleluya, que el Señor nos ayude a estar fuertes y firmes también para todo esto, ¿sí? Entonces, Colosenses 3:16, les dejo este texto. 3:16, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, more, nada poco, como dice, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros constantemente. Entonces se debe leer. ¿Qué dijo Susan? ¿Se debe qué? Debemos hacer lectura. Ustedes pueden hacerse un plan de lectura, amén. Estos meses que vienen, aleluya, para poder leerla. Debemos estudiarla, meditar en ella, reflexionar en ella. Debemos que esas riquezas del Señor, amén, en nosotros abunden. Que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestras acciones estén bajo la influencia una vez más de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, de su presencia en nuestras vidas. Ahora, su palabra es diferente a cualquier palabra. Es diferente a tu palabra y es diferente a mi palabra. Amén. A cualquier otra palabra. Porque nuestras palabras, como les dije, tienen que estar basadas en la palabra del Señor. Cuando digo es diferente, me estoy refiriendo a tantos pensamientos humanos, filosofías humanas, teorías, inclusive la razón, las emociones. Muchas veces nos regimos por nuestras emociones. ¿Cómo me siento hoy? Bien o mal. Si siento, le alabo al Señor, y si no siento, me tendrá que esperar el Señor para que le alabe. No. A ver, todo tiene que estar
guiado por su palabra. Dice nuestra motivación, nuestras intenciones, nuestros deseos. Amén. Todo bajo la palabra de Dios. Y es diferente, les decía, a teorías, razones, filosofías, tradiciones, culturas, todo lo que esté en contra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces la palabra de Dios en esta noche es verdadera, amén. Dice Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios te habla, joven, algo va a pasar. Algo va a suceder en tu vida. Amén. Algo va a suceder en mi vida. Cuando citamos, cuando repetimos la palabra de Dios, nuestro alrededor cambia. Amén. Nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestros problemas cambia. Todo existe a través de su palabra. Sin ella, ni siquiera ustedes y yo estaríamos vivos. Jóvenes, tenemos que tener presente la palabra de Dios todos los días. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, con mis amistades, amigos, compañeros. Debemos tener presente la palabra de Dios, aceptarla siempre, considerarla siempre. Dice Job, en lo más profundo de mi corazón he atesorado tus dichos, la palabra de su boca. Otra versión dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. El desafío en esta noche es que nunca te apartes de la palabra de Dios. Amén. Deben ser nuestra prioridad en nosotros. En Juan 8:31 dice Jesús, si vosotros permanecéis, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Entonces, debemos aceptarla como autoridad, debemos aceptarla como guía de autoridad de nuestras vidas. Debe ser esa guía en la que nosotros confiamos diariamente. Debe ser el consejo para nosotros, su palabra. Ese consejo para tomar buenas decisiones. Decisiones que tengan que ver con nuestros estudios, que tengan que ver con una relación de noviazgo, que tenga que ver con las relaciones de matrimonio, como hijo, en fin, tomar decisiones sabias. Y esto lo vamos a hacer únicamente a través de la palabra y el consejo de su palabra. Sí, nos ayuda a evaluarnos, nos ayuda a examinarnos, nos ayuda
a mirarnos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como jóvenes? ¿Vieron? Me incluí con ustedes. ¿Cómo estamos como jóvenes? ¿Cómo estamos? La palabra de Dios debe ser la primera y la última en nosotros. Amén. Debemos entonces asimilar la palabra de Dios, llenar nuestras mentes de su palabra y reemplazar las mentiras de todo argumento diabólico en nosotros por la verdad del Señor. Cuando esos pensamientos, esas cosas que vienen, no vas a poder. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Fortaleceos en el poder de sus fuerzas. Amén. Entonces vamos a refutar toda maquinación del enemigo, todo argumento que se levanta en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. No tengo empleo, no tengo trabajo, terminé mis estudios, es por todos lados he dejado mi, ¿cómo se llama? Eso. Gracias, apuntadores. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Habla de que Dios suple, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero deja tus cargas en el Señor porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Tu carga es más ligera con Cristo Jesús. Amén. Entonces, toda necesidad que tengas, miren, y las promesas de Dios se cumplen, pero en el momento oportuno, en el momento propicio de parte de Dios, en nosotros, hay para cada día una promesa de Dios y sobra. Amén. ¿Estamos? Así que cuando nos encontremos en una situación que se ha alargado en nosotros y por ahí no hemos encontrado respuesta, el Señor nos ayude a no desesperarnos. Amén. Él va a dar respuesta, Él va a cumplir. Entonces, te dejo esto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Entonces, ¿cómo responder? Y termino. ¿Cómo responder a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo respondes a la palabra del Señor? ¿Cómo es tu respuesta a la palabra de Dios en esta hora? ¿Alguien sabe? ¿O cómo tendrías que responder a la palabra de Dios? A ver, ¿quién está hablando? Me gusta. Siendo hacedores. ¿Y qué quiere decir hacedores? Obedientes. Amén. Vamos a responder en amor, obedeciendo. Dice que no solamente debemos que oír, sino ser hacedores. Nos ponemos de pie. Vas a tomar la mano de tu hermano y hermana, de tu amigo, amiga ahí. Aleluya. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Mientras se acercan los músicos. Ahí. No te muevas tanto. Ahí. O le ponemos nuestra mano sobre su hombro.
Aleluya. Vamos a orar. Un instante. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Di en esta noche en el nombre de Jesús. A ver, quiero oírlos. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. El poder de tu palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos sana, porque es medicina, es remedio. Amén. Aleluya. El que cambia nuestra historia, de nuestras vidas. Ayúdanos siempre a escuchar tu palabra, a oírla y a vivirla. En el nombre de Jesús. Porque en ella tenemos repercusiones en la eternidad. Ayúdanos como jóvenes, como iglesia, a escuchar, oír tu palabra, Señor, siempre. Gracias porque en ella recibimos vida. Nuestra fe, Señor, se fortalece, se anima. Aleluya. A través de ella, Señor, podemos contemplar tu soberanía, tu grandeza, tu poder, porque tú eres el Shaddai. Que en esta noche cada jovencito, Señor, pueda pararse en ti, Jesucristo. Que tú seas el fundamento y tus palabras en ellos. Ayúdales en lo espiritual, Señor. Ayúdales, Señor. Que cada ser, Señor, que cada vida sea quebrantada por ti, Señor. Que tus palabras vivifiquen nuestro espíritu, Señor, nuestra alma. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Aleluya. Señor, que nuestros sentidos espirituales estén abiertos cuando tú nos hables. Señor, levanta un ejército de jóvenes valientes, adolescentes, familias, para seguir, Señor, esta carrera como hijos, como cristianos, en este último tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu frescura, Espíritu Santo, en nosotros, aleluya, satisfaga todo nuestro ser, esa necesidad en nosotros. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.